¿Qué se siente estar atrapado dentro de lo que parece un auto frágil, pero sin poder escapar? Bienvenidos de nuevo a Dog Day Resumen. Hoy les traigo una emocionante película de acción argentina llamada 4x4. Al inicio de la película, todas las casas tienen sus puertas firmemente cerradas y numerosas cámaras montadas en las paredes, como si silenciosamente le dijeran al espectador que algo raro sucede en esta ciudad. En un callejón estrecho, un hombre camina con una mochila, luciendo bastante alegre, golpea con el codo la ventana de una camioneta 4x4 y, tras asegurarse de que no haya nadie cerca, logra forzar la entrada con habilidad. Basta una mirada para darse cuenta de que es un ladrón. Una vez dentro, Ciro comienza a saquear. Primero retira el centro de control del vehículo y lo mete en su bolso, luego revisa todo el interior, pero no encuentra nada de gran valor. Ciro toma unas gafas de sol del auto, se las pone e imagina que es el dueño del vehículo. Sin embargo, sintiendo que no es suficiente, antes de irse se sube al asiento trasero y orina sobre él. Pero cuando intenta salir, se da cuenta de que las puertas no se abren. Por alguna razón, el vehículo se ha bloqueado por completo y, por más que lo intenta, las puertas no ceden. El pánico empieza a apoderarse de él, ya ni siquiera le importa el desastre que dejó en el asiento trasero y comienza a patear las puertas con fuerza, pero por más que golpea, el cristal sigue intacto. Tras un rato, Ciro se calma y toma una llave inglesa del maletín de herramientas, golpeando la ventana. Aún así, nada cambia, golpea con todas sus fuerzas, pero el vidrio ni siquiera se raya. Cambiando de estrategia, dirige su atención a las cerraduras, pensando que romperlas podría ser la solución. Golpea la cerradura hasta que la carcasa se rompe, pero debajo hay otra capa sólida. Al tirar de ella, se lastima la mano, duele solo con verlo. Perdiendo la paciencia, Ciro intenta levantar las alfombrillas con sus herramientas, pero al ver las capas reforzadas debajo, esa breve chispa de esperanza se apaga al instante. Sin más opciones, saca una pistola de su mochila. Temiendo que la bala pueda rebotar, se cubre cuidadosamente en el asiento trasero, apunta al parabrisas y dispara. Para su sorpresa, la bala rebota y termina impactándole en el muslo. Retorciéndose de dolor y con la respiración agitada, se arranca la camiseta y se venda la herida. En ese momento, ya no le importa que lo descubran, lo único que quiere es escapar. Justo entonces, una mujer se acerca al vehículo, saca un lápiz labial y, con toda tranquilidad, comienza a maquillarse frente a la ventana. Ciro, presa del pánico, comenzó a golpear las ventanas y a gritar pidiendo ayuda, pero la mujer afuera no pareció notarlo en absoluto. Desesperado, sacó su teléfono para hacer una llamada, pero antes de marcar, la batería murió. Siempre recuerden llevar un cargador portátil cuando salgan, es vital. Ciro estaba al borde del colapso, bebió de un solo trago la mitad de la botella de Coca-Cola, la única que había en el vehículo. El dolor en su pierna era insoportable, como si estuviera muriendo y resucitando al mismo tiempo, y el calor sofocante dentro del auto solo empeoraba la situación. Era la tormenta perfecta de sufrimiento. Al caer la noche, un grillo apareció de repente dentro del auto. Irritado, Ciro estuvo a punto de aplastarlo con la mano, pero se contuvo. Aquella pequeña criatura era ahora su única compañía, lo dejó ir, y así pasó la noche atrapado en el vehículo. A la mañana siguiente, Ciro despertó con una sed extrema. La Coca-Cola ya no quedaba, ni una gota. Desesperado, lamió el vapor de los cristales para intentar calmar su sed. Volvió a ensamblar el centro de control del coche y, de pronto, comenzó a sonar una canción en la radio, lo que le ayudó a relajarse un poco. Tomó la llave inglesa nuevamente para intentar escapar, pero en ese momento sonó el teléfono del vehículo. Tras dudar unos segundos, Ciro contestó. La voz al otro lado se presentó como médico, y también como el dueño del auto. El doctor explicó que había bloqueado el coche a distancia, ya lo habían intentado robar 28 veces antes, y nadie había logrado escapar. Ciro era el número 29, el vehículo había sido modificado especialmente, era insonorizado, con vidrios polarizados y blindados para que nadie pudiera ver el interior, y la única parte que no era blindada, estaba revestida con tanques de combustible. El doctor contó que, cuando él era joven, la seguridad era tan buena que no había que preocuparse por los robos. Luego le preguntó a Ciro, si tu hijo le robara a alguien, ¿qué harías? Ciro respondió, no lo sé, y acto seguido lo amenazó con furia, espera a que salga de aquí y te lo demostraré. El doctor colgó. Sin embargo, la amenaza de Ciro tuvo cierto efecto. El médico encendió el aire acondicionado. Ciro, eufórico por el aire fresco, pegó el rostro a la rejilla y lo disfrutó al máximo. Pero el alivio duró poco, la temperatura dentro del auto siguió bajando sin detenerse. Pronto, Ciro comenzó a congelarse. Sin otra opción, se puso de nuevo la camisa que había usado para vendarse la herida, bloqueó las rejillas con la alfombrilla y unos pañuelos, y se acurrucó bajo una manta en el asiento trasero. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, Ciro no se atrevió a hacerse el duro, contestó y le dijo al doctor que entregaría a su hijo a la policía, pero el médico no quedó satisfecho. Frustrado, Ciro dijo, me estoy muriendo de sed aquí, no me estás salvando, me estás torturando, ¿qué clase de doctor eres?
El doctor respondió: esa es una buena pregunta, ¿por qué no intentas adivinar qué clase de médico soy? Si aciertas, te daré agua. Agotado, Ciro no podía pensar, soltó una respuesta al azar, y el doctor volvió a colgar. Mientras se hundía en la desesperación, Ciro vio de repente un coche de policía estacionado enfrente, la esperanza volvió a encenderse dentro de él, comenzó a golpear las puertas y a gritar pidiendo ayuda, pero ¿cómo iban a oírlo los agentes? El dueño del vehículo ya le había dicho que era insonorizado, pero Ciro no lo había creído. Después de todo su griterío desesperado, solo pudo observar cómo el oficial colocaba una multa en el parabrisas por los vídeos polarizados y se marchaba. La esperanza volvió a romperse. Exhausto, Ciro cerró los ojos y se quedó dormido. El teléfono volvió a sonar, y esta vez, el doctor le pidió su nombre y número de identificación. Al principio, Ciro se negó, pero en cuanto escuchó la palabra agua, aceptó de inmediato. El médico le indicó que buscara una botella en la cajuela, aunque le advirtió que estaba envenenada. A Ciro ya no le importaba, bebió toda la botella en cuestión de segundos. Día 3. El arco iris después de la lluvia parecía una burla cruel. La noche cayó rápidamente otra vez. Ciro permaneció recostado dentro del auto, observando cómo los repartidores llevaban comida a las casas cercanas, y se quedó dormido sin darse cuenta. Pasó otro día, la herida de la pierna de Ciro comenzó a hincharse, y su cuerpo ardía de fiebre. Al escuchar su condición, el doctor comentó que la fiebre podía darle sensación de frío, así que encendió la calefacción del auto. La temperatura subió rápidamente. El médico le contó a Ciro que tenía cáncer y solo le quedaba un año de vida, pero que no tenía miedo. Creía que, si actuaba bien, todavía podía cambiar el mundo. No paraba de leerle su diario, narrando todos los ladrones con los que se había cruzado antes. La sociedad estaba llena de escoria y al gobierno no le importaba, por eso había decidido actuar por su cuenta. La conciencia de Ciro comenzó a desvanecerse mientras yacía allí, apenas registrando las palabras del doctor. Finalmente, el médico colgó para atender a un paciente. Ciro no había recibido comida ni agua. Tras pensarlo, se dio cuenta de que su única oportunidad estaba en el manual del vehículo. Hizo pequeñas bolitas con papel arrugado, se las metió en la boca y las masticó para pasar el tiempo. Cuando la sed lo vencía, recurrió a la autosuficiencia, se tapó la nariz y bebió el cálido líquido que él mismo había producido. Después de 3 días de encierro, Ciro dejó de gastar energía en esfuerzos inútiles. Mientras lanzaba una pelotita de un lado a otro, una chispa de esperanza volvió a encenderse. Vio a un compañero de trabajo. Si su colega lograba forzar el auto, estaría salvado. Dentro de su cabeza, Ciro animaba a su compañero, pero, para su desgracia, el tipo era un poco novato. No solo fracasó en el intento de abrir el coche, sino que fue atrapado. Tras recibir una paliza por parte de los vecinos, la policía se lo llevó, y una vez más, la esperanza de Ciro se desvaneció. Esa noche, el doctor volvió a llamar, pero Ciro no contestó. Delirando de hambre, decidió finalmente lanzarse sobre el grillo. Sin embargo, cuando ya lo tenía a medio camino de su boca, lo retiró. Comerlo no saciaría su hambre, así que decidió conservarlo como compañía. El grillo viviría un día más. Al despertar, el teléfono sonó como de costumbre. El doctor le dijo a Ciro que estaba desayunando y leyendo el periódico. Otro golpe psicológico para él. Sin embargo, afirmó que estaba de buen humor ese día y le informó que había una barra de chocolate escondida debajo del pedal del acelerador. Tras terminar el chocolate, Ciro pidió agua, pero el doctor colgó. Ciro se puso las gafas de sol y se recostó, observando a la gente en el callejón. Pensó en lo fácil que sería robar a esos ancianos. Como quitarle un dulce a un niño. Finalmente, logró perforar un pequeño agujero en la puerta del coche, pero no era lo suficientemente ruidoso como para que alguien afuera lo oyera. El teléfono sonó otra vez. El doctor dijo que se había hecho pasar por un funcionario de lotería para visitar a la esposa e hijo de Ciro, diciéndoles que Ciro había ganado un premio de $100.000. Al oír esto, Ciro rompió a llorar. Con esa cantidad de dinero, ¿quién querría aún a un esposo o padre que vivía del robo? Luego, el doctor le dijo a Ciro que, por sus errores, había causado la muerte de alguien. En ese momento, Ciro se derrumbó por completo. A sus ojos, el doctor ya no era más que un demonio. Liberó al grillo que lo había acompañado las últimas noches e imaginó que él también pronto sería liberado. Ciro se concentró y logró encender el vehículo. Solo podía ir en reversa, así que pisó a fondo y se estrelló contra una baranda, rompiendo la ventana para escapar. Se tambaleó hasta una tienda cercana, tomó agua y comenzó a comer una hamburguesa. El guardia de seguridad intervino, pero Ciro sacó un arma y le disparó. Parecía que había estado tanto tiempo atrapado que ya estaba alucinando. Ciro despertó sobresaltado. Todo había sido un sueño. Mientras contemplaba el suicidio, el teléfono volvió a sonar. Ciro contestó, rogando al doctor que le dejara ver a su hijo por última vez. Se puso el arma en la boca y apretó el gatillo, pero ésta se encasquilló. Ni siquiera podía morir como quería. En ese momento, el doctor apareció. Finalmente, se vieron cara a cara. Le dio a Ciro un cigarrillo y cargó el arma. Mientras el doctor atendía una llamada, Ciro lo atacó rápidamente con la pistola, salió arrastrándose del auto y escapó al fin.
Pero Ciro había fallado el disparo, el doctor no estaba herido y lo alcanzó enseguida, tenía la intención de arrastrarlo de nuevo al coche, pero la escena llamó la atención de un patrullero cercano, el médico le dijo a la policía que no interviniera, asegurando que solo estaba castigando a la escoria de la sociedad, sin embargo, refuerzos llegaron rápidamente y una multitud comenzó a reunirse. Sin más opciones, el doctor explicó sus motivos, su familia había sido asesinada por un ladrón y él era la verdadera víctima, ahora deseaba despedazar a los ladrones con sus propias manos, luego preguntó a la multitud su opinión, ¿debería matar al ladrón él mismo o entregarlo a la policía? Quizá por su propia rabia acumulada, la multitud apoyó unánimemente que el doctor hiciera justicia por mano propia, viendo que la situación se salía de control, la policía llamó a un negociador. Tras una tensa negociación, el doctor se conmovió y aceptó liberar a Ciro, sin embargo, luego volvió a entrar en el coche, 20 segundos después, el vehículo explotó ante todos. La multitud sintió simpatía por el destino del doctor, incluso si arrestaban a Ciro, volvería a las calles en cuestión de días, mientras tanto, la historia del médico se convirtió en un tema candente en los medios. Y así termina la película. La pregunta de hoy es, ¿te gustó la película? Si te gustó, comenta con un 1, si no, comenta con un 2. Gracias por ver nuestro vídeo, nos vemos la próxima.